Hola queridos amigos. Hoy veremos el interrogatorio de Rudolf Höss, Obersturmbannführer de las SS y comandante del campo de Auschwitz. Levántese, puede decir su nombre. Rudolf Franz Ferdinand Höss. Repita después de mí el siguiente juramento. Juro por Dios Todopoderoso y que todo lo ve que diré la pura verdad, y no ocultaré ni añadiré nada. Juro por Dios Todopoderoso, y que todo lo ve que diré la pura verdad, y no ocultaré ni añadiré nada. ¿Quiere sentarse? Testigo, su testimonio será de gran importancia. Usted es probablemente la única persona que puede arrojar luz sobre hechos aún desconocidos y demostrar quién dio las órdenes de exterminio de los judíos que vivían en Europa, cuáles fueron esas órdenes y hasta qué punto su ejecución fue secreta. Dr. Kaufmann, por favor, haga preguntas al testigo. ¿Usted fue comandante del campo de Auschwitz de 1940 a 1943? Así es. Durante ese periodo de tiempo, cientos de miles de personas fueron exterminadas allí. ¿Es eso cierto? Así es. ¿Es cierto que usted mismo no dispone de registros exactos del número de estas víctimas porque se le prohibió hacer tales registros? Sí, es cierto. ¿Es cierto que solo un hombre de apellido Eichmann llevaba esos registros, el encargado de organizar este caso y de reunir a la gente? Así es. ¿Es cierto que Eichmann le declaró que en total más de 2 millones de judíos fueron exterminados en Auschwitz? Así es. ¿Hombres, mujeres y niños? Sí. ¿Estuvo en la Guerra Mundial? Así es. ¿En 1922 se afilió al partido? Así es. ¿Era miembro de las ISS? Desde 1934. A finales de 1934 fue al campo de concentración de Dachau. ¿Cuánto tiempo estuvo allí? Hasta 1938. ¿Dónde ha estado desde 1938? ¿Qué cargos ha ocupado? En 1938 fui al campo de Sachsenhausen, donde primero fui ayudante del comandante del campo y luego comandante del campo de detención preventiva. ¿Cuándo fue comandante del campo de Auschwitz? Fui comandante del campo de Auschwitz desde mayo de 1940 hasta el 1 de diciembre de 1943. ¿Cuántos prisioneros había en Auschwitz a máxima ocupación? Como máximo, había aproximadamente 140.000 prisioneros y prisioneras en Auschwitz. ¿Es cierto que en 1941 fue invitado a ver a Himmler en Berlín? Cuéntenos brevemente el contenido de su conversación. Bien, en el verano de 1941 fui invitado personalmente por el Reichsführer Himmler a Berlín. No puedo repetir textualmente lo que me dijo, pero el significado de sus palabras fue el siguiente. El Führer ordenó la resolución final de la cuestión judía. Nosotros, es decir, las SS, debemos cumplir esta orden. Si ahora, en este momento, no lo hacemos, más tarde el pueblo judío destruirá al pueblo alemán. Dijo que había elegido Auschwitz porque era la ubicación más conveniente en términos de transporte de personas por ferrocarril, y porque era fácil establecer barreras en esta zona. En esta reunión, Himmler le dijo que la acción planeada eran asuntos secretos del gobierno. Sí, me llamó la atención sobre eso en particular. Me dijo que ni siquiera a mi superior inmediato, Glux, debía decirle nada al respecto. Esta reunión solo nos concierne a nosotros dos, y debo guardar absoluto silencio con respecto a todas las demás personas. ¿Qué cargo ocupaba Glux al que acaba de nombrar? El Gruppenführer Glux era el inspector de los campos de concentración y dependía directamente del Reichsführer. Sí. Eso significa que la persona que sabe algo de él no debe hablar de él con nadie más, y que es responsable con su cabeza de que nadie sepa nada de él. Significa el título Asunto Gubernamental Secreto que quien sabe algo al respecto no puede por ningún indicio hablar de ello sin poner en peligro su vida. Dígame, ¿ha incumplido alguna vez esa obligación que se le impuso contándoselo a alguien? No, nunca le dije nada a nadie hasta finales de 1942. ¿Por qué da esta fecha en concreto? ¿Dijo algo a algún tercero después? A finales de 1942, el entonces Gauleiter de Alta Silesia llamó la atención de mi mujer sobre lo que se hacía en mi campo con sus comentarios.
Más tarde mi mujer me preguntó si esto era cierto, y yo le respondí afirmativamente. Este es el único incumplimiento de la promesa que hice al Reichsführer. No le dije nada a nadie más. ¿Cuándo conoció a Eichmann? Conocí a Eichmann unas 4 semanas después de recibir la orden del Reichsführer. Vino a Auschwitz para discutir conmigo el procedimiento para llevar a cabo esta orden. Según me dijo el Reichsführer durante nuestra conversación, dio instrucciones a Eichmann para que lo discutiera conmigo. Todas las demás instrucciones las recibí de él, de Eichmann. Describa brevemente. ¿Es cierto que los campos de Auschwitz estaban completamente aislados? ¿Qué medidas se tomaron para mantener en el más estricto secreto la realización de la tarea que se le había encomendado? El campo de Auschwitz, como tal, estaba situado a 3 kilómetros de la ciudad. En el distrito Morgen, toda la población tenía que abandonar su lugar de residencia. Solo los hombres de las SS podían entrar en toda esta zona. Los empleados civiles tenían pases especiales. El emplazamiento original del campo de Birkenau, convertido posteriormente en campo de exterminio, se encontraba a 2 kilómetros de Auschwitz. Las estructuras del campo utilizadas al principio estaban situadas en el bosque, bien camufladas y completamente invisibles desde lejos. Además, la zona fue declarada prohibida, y ni siquiera los miembros de las SS que no tenían pases especiales podían entrar en ella. Así pues, nadie más que las personas ya mencionadas podía entrar en la zona. A veces llegaban escalones ferroviarios. ¿A qué intervalos llegaban y cuántas personas había aproximadamente en cada tren cada vez? Antes de 1944, las operaciones en cuestión se llevaron a cabo en diferentes países, en diferentes momentos, por lo que no podemos hablar de un flujo sistemático de personas hacia el campamento. Durante unas 4-6 semanas llegaron diariamente 3 escalones con unos 2.000 hombres cada uno. Al principio, los pelotones eran trasladados a una vía alternativa en Birkenau. La locomotora de vapor que transportaba estos pelotones fue devuelta. Los guardias que acompañaban a los pelotones tenían que abandonar la zona inmediatamente, y los prisioneros que venían con el pelotón eran recibidos por los guardias del campo. 2 médicos de las SS determinaban entonces su capacidad para trabajar. Los prisioneros aptos iban a Auschwitz o a Birkenau. Los incapaces eran llevados primero a los barracones temporales antes mencionados y luego al crematorio recién construido. Usted declaró en una entrevista reciente que tuve con usted que aproximadamente 60 hombres fueron asignados para recibir estos escalones y que estos 60 hombres estaban obligados al secreto, de la manera descrita anteriormente. ¿Lo confirma? Así es. Estos 60 hombres debían estar siempre a la espera para dirigir a los prisioneros incapacitados hacia las estructuras construidas. Ellos, y unos 10 mandos y comandantes subalternos, médicos y ordenanzas, confirmaron varias veces por escrito y verbalmente su obligación de mantener en el más estricto secreto todo lo que ocurriera en el campo. ¿Podría una persona de fuera que observara los escalones que llegaban pensar que las personas que iban en ellos estaban destinadas al exterminio, o esta posibilidad era pequeña porque había un movimiento muy grande de escalones en Auschwitz? ¿Se traían materiales? Así es. El observador, que no se propuso el objetivo especial de observar los escalones, no podía hacerse una idea general, porque no solo llegaban escalones con nuevos prisioneros utilizados en el campo. Un gran número de escalones abandonaban el campo con prisioneros sanos o de intercambio. Las puertas de los vagones de mercancías estaban herméticamente cerradas, de modo que un observador no podía ver a las personas que iban dentro. Además, cada día llegaban al campo hasta 100 vagones con materiales, alimentos. Y por otro lado, se llevaban productos militares fabricados en los talleres del campo. ¿Es cierto que, al llegar al campo, se exigía a las víctimas que se quitaran toda la ropa y entregaran los objetos de valor? Sí, ¿Y luego fueron enviados inmediatamente a donde les esperaba la muerte? sí. Dígame, según su experiencia, ¿sabían estas personas lo que les esperaba? En la mayoría de los casos no sabían nada. Es decir, se tomaban medidas para no crear dudas o sospechas de que iban a morir. Por ejemplo, se colocaban avisos en puertas y paredes que indicaba que los prisioneros debían ser desinsectados o higienizados en una casa de baños. Esto se anunciaba a los prisioneros en varios idiomas, a través de otros prisioneros que habían llegado con los escalones anteriores y trabajaban como manitas en la realización de toda la acción. La muerte llegaba entre 3 a 15 minutos, como me dijiste antes. ¿No es así? Sí, así es.
¿Me dijo que las víctimas perdieron el conocimiento antes de morir? Sí. Como pude establecer a través de mis propias observaciones o a través de los médicos, dependiendo de la temperatura y del número de personas en las celdas, el momento de la aparición de la inconsciencia o la muerte era muy diferente. La gente perdía el conocimiento al cabo de unos segundos o minutos. ¿Usted mismo tiene familia e hijos? ¿Alguna vez se compadece de estas víctimas? Sí. ¿Pero por qué lo llevó a cabo de todos modos? Para todas las dudas que tenía, el único principio rector era la orden vinculante del Reichsführer Himmler y su justificación de esta orden. Le pregunto, ¿inspeccionó Himmler el campo y vio por sí mismo cómo se llevaba a cabo el proceso de exterminio? Sí, por supuesto. En 1942, Himmler visitó el campo y siguió un juicio en su totalidad, de principio a fin. ¿Puede decirse lo mismo de Eichmann? Eichmann había estado varias veces en Auschwitz y lo conocía todo bien. ¿Inspeccionó alguna vez el campo el acusado Kaltenbrunner? No. ¿Alguna vez habló con Kaltenbrunner sobre su tarea? No, nunca. Estuve con el Obergruppenführer Kaltenbrunner solo en una ocasión. ¿Cuándo fue eso? El día después de su cumpleaños en 1944. ¿Qué cargo ocupaba en 1944? En 1944, yo era jefe del departamento E1 del principal departamento administrativo y económico de Berlín. Mi departamento era la antigua inspección de los campos de concentración de Oranienburg. ¿Y cuál era el tema de la reunión que acaba de mencionar? Se trataba de un informe del campo de Mauthausen sobre las llamadas personas sin nombre y su uso en la industria armamentística. El Obergruppenführer Kaltenbrunner tenía que tomar una decisión al respecto. Por esta razón acudí a él con un informe del comandante de Mauthausen, pero no tomó ninguna decisión, diciendo que lo haría más tarde. En cuanto a la ubicación de Mauthausen, ¿sería tan amable de decirme en qué distrito se encontraba Mauthausen? ¿Era la Alta Silesia o la Gobernación General? Mauthausen. Auschwitz, pido disculpas. Me he equivocado. Me refiero a Auschwitz. Auschwitz estaba situado en el antiguo Estado polaco. Más tarde, después de 1939, se incluyó en la provincia de Alta Silesia. Estoy en lo cierto al pensar que la administración y la restauración en los campos de concentración estaban exclusivamente bajo el control de la Oficina Administrativa y Económica Principal. Sí, ¿Un departamento completamente separado de la Reichssicherheitshauptamt? por supuesto. Y desde 1943 hasta el final de la guerra, ¿fue usted uno de los jefes de inspección del Departamento Administrativo y Económico? Sí, es una buena observación. ¿Quiere decir con esto que está especialmente bien informado sobre todo lo que ocurrió en los campos de concentración en relación con el trato y los métodos utilizados? Sí. Por lo tanto, le pregunto en primer lugar, ¿tenía usted conocimiento del trato que recibían los prisioneros? ¿Sabía que eran torturados y maltratados? Por favor, formule su declaración en función de los periodos anterior a 1939 y posterior a 1939. Antes del estallido de la guerra en 1939, la situación en los campos con respecto a la comida, el alojamiento y el trato a los prisioneros era exactamente la misma que en cualquier otra prisión o institución penal del Reich. Los prisioneros eran tratados con dureza, pero no se habla de palizas o malos tratos rutinarios. El Reichsführer ordenaba a menudo que se castigara a cualquier hombre de las SS que pusiera las manos encima de un prisionero, y en varias ocasiones se castigó a hombres de las SS que maltrataban a prisioneros. Las comidas y el alojamiento eran entonces los mismos que para los presos de la Administración de Justicia. Vivir en campos durante estos años también era normal, porque aún no se había producido el flujo masivo del principio de la guerra y durante la guerra. Cuando empezó la guerra y cuando llegaron las masas de internados políticos, y más tarde, cuando los prisioneros miembros de los movimientos de resistencia llegaban de los territorios ocupados, la construcción de edificios y la ampliación de los campos no podían seguir el ritmo del número de prisioneros que llegaban. Durante los primeros años de la guerra, este problema pudo superarse improvisando, pero más tarde, debido a las necesidades de la guerra, esto ya no fue posible porque casi no disponíamos de materiales de construcción. Además, las raciones de los prisioneros eran recortadas una y otra vez por las instituciones administrativas locales. Esto llevó a una situación en la que los prisioneros de los campos ya no tenían fuerzas para resistir las epidemias que crecían gradualmente.
La razón principal por la que los prisioneros estaban en tan malas condiciones al final de la guerra, por la que tantos miles de ellos se encontraban enfermos y demacrados en los campos, era que cada prisionero tenía que trabajar en la industria armamentística hasta el límite de sus fuerzas. El Reichsführer tenía este objetivo constantemente, y en cada ocasión ante sus ojos, y también comunicaba, a través de jefe del principal Obergruppenführer Paul, a los comandantes de los campos de concentración y a la dirección administrativa durante las llamadas reuniones de comandantes. Cada comandante se le dijo que emprendiera cualquier esfuerzo para lograrlo. El objetivo no era que muriera el mayor número de prisioneros o destruir el mayor número posible. El Reichsführer estaba constantemente preocupado por la capacidad de utilizar todas las fuerzas disponibles en la industria armamentística. No cabe duda de que cuanto más duró la guerra, mayor fue el número de prisioneros torturados y maltratados. Cada vez que ha inspeccionando campos de concentración, usted no ha aprendido nada, o este estado de cosas son consecuencia de las quejas, o crees que las condiciones que se han descrito son más o menos excesivas. Estos supuestos malos tratos y estas torturas en los campos de concentración, historias que más tarde se extendieron por todas partes entre la gente cuyos prisioneros fueron liberados por los ejércitos de ocupación, no fueron, como se supone, metódicos, sino excesos de líderes individuales, subordinados y gente que tenía mano con los prisioneros. ¿Quiere decir que nunca ha profundizado en estos temas? Si algún caso así salía a la luz, el infractor era, por supuesto, inmediatamente despedido de su puesto o trasladado a otro lugar. Así que incluso si no se le castigaba por falta de pruebas que demostraran su culpabilidad, incluso entonces, se le apartaba de los prisioneros y se le daba otro puesto. ¿A qué atribuye las condiciones especialmente malas y vergonzosas que establecieron las fuerzas aliadas y que en cierta medida fueron fotografiadas y filmadas? La situación catastrófica al final de la guerra era que, como consecuencia de la destrucción de la red ferroviaria y del bombardeo constante de las plantas industriales, ya no se podía garantizar el cuidado de esta masa. Pienso en Auschwitz con sus 140.000 prisioneros. Las medidas improvisadas, los convoyes de camiones y todo lo demás que los comandantes intentaron para mejorar un poco la situación dieron poco o nada. Ya no era posible. El número de enfermos empezó a aumentar. No había medicinas. Las epidemias hacían estragos por todas partes. Los prisioneros aptos para el trabajo eran utilizados una y otra vez. Por orden del mariscal del Reich, incluso los medio enfermos debían ser utilizados siempre que fuera posible en la industria. Como resultado, todos los espacios de los campos de concentración que podían utilizarse como alojamiento estaban repletos de prisioneros enfermos y moribundos. Ahora le pido que mire el mapa que tiene detrás. Los puntos rojos representan campos de concentración. Primero le pregunto, ¿cuántos campos de concentración como tales existían al final de la guerra? Había 13 campos de concentración más al final de la guerra. Todos los demás puntos que están marcados en el mapa significan los llamados campos de trabajo anexos a la industria armamentística que allí se encontraban. Los campos de concentración, de los que hay 13, como ya he dicho, eran el centro y el punto central de una zona, como el campo de Dachau en Baviera o el campo de Mauthausen en Austria, y todos los campos de trabajo de esta zona estaban subordinados al campo de concentración. Este campo tenía que abastecer a estos campos exteriores, es decir, tenía que suministrarles mano de obra, a cambio de prisioneros enfermos y la provisión de ropa. Los guardias también eran proporcionados por el campo de concentración. A partir de 1944, el suministro de alimentos corrió a cargo casi exclusivamente de las distintas compañías de armamento, con el fin de proporcionar raciones adicionales a los prisioneros. ¿Qué sabe de los llamados experimentos médicos con prisioneros vivos? En varios campos se llevaron a cabo experimentos médicos. En Auschwitz, los experimentos de esterilización se llevaron a cabo por el profesor Claubert y el Dr. Schumann, y experimentos con gemelos por el Dr. Mengele, de las SS. ¿Conoces al Dr. Rascher? En Dachau había un médico de la Fuerza Aérea, Rascher, que hacía experimentos con prisioneros condenados a muerte para determinar la resistencia del cuerpo humano en cámaras de aire comprimido y baja temperatura. ¿Sabe usted hasta qué punto este tipo de experimentos eran conocidos por otras personas del campo? Por supuesto. Estos experimentos, como todo lo demás, se llevaron a cabo como asunto secreto de Estado. Pero no se podía evitar que estos experimentos
que se llevaban a cabo en un campo tan grande y que los propios prisioneros tenían que observar de alguna manera, se dieran a conocer. No sé hasta qué punto se conocieron fuera del campo. Usted me explicó que las órdenes de ejecución llegaban al campo de Auschwitz y me dijo que antes de que empezara la guerra había pocas órdenes de ese tipo, pero que luego se hicieron numerosas. ¿Es eso cierto? Sí. Apenas hubo ejecuciones antes de la guerra, solo en casos muy graves. Recuerdo un caso en Buchenwald en el que un hombre de las SS fue atacado y golpeado hasta la muerte por prisioneros, y los prisioneros fueron posteriormente ahorcados. Pero durante la guerra, y usted lo reconoce, el número de ejecuciones aumentó y no poco. Comenzó con el inicio de la guerra. La base de estas órdenes de ejecución era en muchos casos la sentencia legal de los tribunales alemanes. No. Las órdenes de ejecución llevadas a cabo en los campos procedían de la Reichssicherheitshauptamt. ¿Quién firmaba las órdenes de ejecución que usted recibía? Es cierto que mientras tanto usted recibió órdenes o ejecuciones que tenían firma Kaltenbrunner, y no se trataba de originales, sino de teletipos así firmados en letras mayúsculas. Así es. Los originales de las órdenes de ejecución nunca llegaban al campo. Los originales de estas órdenes llegaban o bien a la inspección del campo de concentración, desde donde se transmitían por teletipo a los campos en cuestión, o bien, en casos urgentes, la Reichssicherheitshauptamt enviaba las órdenes directamente a los campos en cuestión, y la inspección era informada después, de modo que las firmas en los campos estaban siempre en el teletipo. Así que para establecer de nuevo las firmas, usted dirá al tribunal si la gran mayoría de todas las órdenes de ejecución llevaban la firma de Himmler o de Müller en los años anteriores a la guerra y hasta el final de la misma. Solo unos pocos teletipos que yo haya visto procedían del Reichsführer y aún menos del acusado Kaltenbrunner. La mayoría de ellos, puedo decirte que casi todas estaban firmadas, firmado Müller. ¿Es este el Müller del que seguía hablando sobre estos temas como ha afirmado antes? El Gruppenführer Müller era el jefe del departamento cuarto de la Reichssicherheitshauptamt. Tenía que negociar con la inspección todos los asuntos relativos a los campos de concentración. Diría usted que fue a reunirse con el jefe de la Gestapo Müller porque, debido a su experiencia, creía que este hombre, en vista de sus años de actividad, había actuado con total independencia. Así es. Yo debía negociar todas las cuestiones relativas a los campos de concentración con el Gruppenführer Müller. Él habría sido informado de todas estas cuestiones y en la mayoría de los casos habría tomado una decisión inmediata. Bueno, para tener una idea clara, ¿negoció usted alguna vez estos asuntos con el acusado? No. ¿Sabía usted que hacia el final de la guerra se evacuaron los campos de concentración? Y en caso afirmativo, ¿quién dio las órdenes? Me explico. Originalmente hubo una orden del Reichsführer de que los campos, en caso de aproximación enemiga o en caso de ataques aéreos, debían ser entregados al enemigo. Más tarde, debido al caso de Buchenwald, del que se informó al Führer, hubo no. A principios de 1945, cuando los diversos campos estaban en la zona de operaciones del enemigo, esta orden fue cancelada. El Reichsführer ordenó a los altos mandos de las SS y de la policía, que en el caso urgente eran los responsables de la seguridad y la tranquilidad en los campos, que decidieran por sí mismos si lo correcto era la evacuación o la rendición. Auschwitz y Gross-Rosen fueron evacuados. Buchenwald iba a ser evacuado, pero entonces el Reichsführer ordenó que en principio no se evacuara ningún campo. Solo los prisioneros destacados y los prisioneros que en ningún caso debían caer en manos de los aliados debían ser llevados a otros campos. Esto también ocurrió en el caso de Buchenwald. Tras la ocupación de Buchenwald, el Führer fue informado de que los prisioneros se habían armado y habían saqueado la ciudad de Weimar. Esto llevó al Führer a dar a Himmler la orden más estricta de que en el futuro ningún campo cayera en manos enemigas y que ningún prisionero capaz de marchar permaneciera en ningún campo. Esto fue justo antes del final de la guerra, y pronto el norte y el sur de Alemania quedaron incomunicados. Hablaré del campo de Sachsenhausen. El jefe de la Gestapo, Gruppenführer Müller, me llamó por la noche y me dijo que el Reichsführer había ordenado la evacuación inmediata del campo de Sachsenhausen. Le comenté al Gruppenführer Müller lo que esto significaba. Sachsenhausen ya no podía ser trasladado a ningún otro campo.
excepto a los pocos campos de trabajo anexos a las industrias armamentísticas, que ya estaban casi llenos. La mayoría de los prisioneros tendrían que ser escondidos en algún lugar de los bosques. Esto significaría incontables miles de muertos, y sobre todo, sería imposible alimentar a semejante masa de gente. Me prometió que volvería a discutir estas medidas con el Reichsführer. Volvió a llamarme y me dijo que el Reichsführer se había negado y exigía que los comandantes cumplieran inmediatamente sus órdenes. Al mismo tiempo, Ravensbrück también tuvo que ser evacuado de la misma manera, pero esto ya no pudo hacerse. No sé hasta qué punto fueron liberados los campos del sur de Alemania, ya que nosotros, el cuerpo de inspectores, ya no teníamos ninguna relación con el sur de Alemania. Se alega aquí, y esta es mi última pregunta, que el acusado Kaltenbrunner dio la orden de que Dachau y los 2 campos auxiliares fueran destruidos mediante bombardeo y envenenamiento. Le pregunto si ha oído algo al respecto y, en caso negativo, si considera posible tal orden. Nunca he oído nada al respecto, y no sé nada de ninguna orden de evacuar ningún campo en el sur de Alemania, como ya he dicho. Aparte de eso, me parece del todo imposible que un campo pudiera haber sido destruido por ese método. No tengo más preguntas. ¿Alguno de los abogados de la defensa desea formular alguna pregunta? Testigo. ¿Tuvo la policía del Estado como órgano del Reich algo que ver con el exterminio de los judíos en Auschwitz? Sí, en la medida en que recibí todas mis órdenes para esta acción del Obersturmbannführer Eichmann. La administración de los campos de concentración estaba bajo el control de la Oficina de Administración General. Sí. Usted ya ha dicho que no tuvo nada que ver con la Reichssicherheitshauptamt. No. Por lo tanto, podría señalar que la Gestapo como tal no tenía nada que ver con la administración de los campos, ni con el alojamiento, la alimentación y el tratamiento de los prisioneros, sino que esto era competencia exclusiva de la Oficina Administrativa Jefe? Sí, eso es absolutamente correcto. ¿Cómo explica entonces que, a pesar de ello, discutiera con Müller diversas cuestiones sobre los campos de concentración? La Reichssicherheitshauptamt, o mejor dicho, la Oficina Cuarta, tenía el poder ejecutivo de gestionar todos los prisioneros de los campos, la clasificación en primer, segundo, tercer nivel y, además, los castigos que debían ser ejecutados por la Reichssicherheitshauptamt. Las ejecuciones, el alojamiento de prisioneros especiales y todas las cuestiones que pudieran derivarse de ello también eran gestionadas por la Reichssicherheitshauptamt u Oficina Cuarta. ¿Cuándo se creó esta Oficina de Administración General? La Oficina de Administración General existió desde 1933 con diferentes nombres. La Inspección de Campos de Concentración, sin embargo, solo estuvo subordinada a esta Oficina de Administración General a partir de 1941. Así que estos campos de concentración estuvieron desde el principio bajo el control de la Oficina de Administración General, es decir, de las SS, no de la Policía Estatal. Sí. Hace poco mencionó el nombre del doctor Rascher. ¿Conoce personalmente a este doctor? Sí. ¿Sabe usted que el doctor Rascher se hizo miembro de las SS antes de comenzar su trabajo en Dachau? No, no sé nada de eso. Solo sé que más tarde le vi con el uniforme de médico de las Fuerzas Aéreas. Más tarde fue supuestamente llevado a las SS, pero no lo volví a ver. No tengo más preguntas. Muchas gracias. Testigo. Al principio de su interrogatorio usted declaró que cuando compareció ante el Reichsführer Himmler, éste le dijo que la ejecución de esta orden del Führer debía dejarse en manos de las SS y que las SS recibieron la orden de hacerlo. ¿Qué debe entenderse por el nombre genérico SS? Según la explicación del Reichsführer, esto solo podía referirse a los guardias de los campos de concentración. Según la naturaleza de la orden, solo el personal de los campos de concentración y no las Waffen-SS se ocupaban de la ejecución de esta tarea. ¿Cuántos miembros de las SS fueron enviados a los campos de concentración y a qué unidades pertenecían? Hacia el final de la guerra, había aproximadamente 35.000 hombres de las SS, y estimo que unos 10.000 hombres del ejército, la Fuerza Aérea y la Marina asignados a campos de trabajo para tareas de guardia. ¿Cuáles eran las tareas de estos guardias? Por lo que sé, las tareas eran diferentes. Primero, había vigilancia directa, y luego había cierto trabajo administrativo en el campamento. Sí, así es. ¿Cuántos guardias había dentro de los campos, digamos 1.000 prisioneros? No se puede hacer esa estimación. Según mis observaciones, alrededor del 10% del total del personal de guardia se utilizaba para tareas internas, es decir, administración y supervisión de presos del campamento.
incluido el personal médico del campo. Así pues, el 90% de la pista se utilizaba para la vigilancia externa, es decir, para vigilar el campo desde las torres de vigilancia y escoltar a los prisioneros al trabajo. Sí. ¿Hizo alguna observación sobre si había malos tratos a los prisioneros, en mayor o menor medida por parte de dichos guardias, o si los malos tratos procedían principalmente de los llamados capos? Si hubo algún maltrato por parte de los guardias, yo personalmente no observé ninguno. Solo fue posible en muy pequeña medida, porque todos los departamentos responsables del campo se aseguraron de que el menor número posible de hombres de las SS tuvieran contacto directo con los prisioneros, porque con el paso de los años, el personal de los guardias se deterioró hasta tal punto que ya no era posible mantener los niveles exigidos anteriormente. Teníamos miles de guardias que apenas sabían hablar alemán, que venían de todo el mundo como voluntarios y se unían a estas unidades, o teníamos ancianos de entre 50 y 60 años que no tenían ningún interés en su trabajo, por lo que el comandante del campo tenía que ocuparse constantemente de que estas personas cumplieran con las exigencias más bajas de sus deberes. Obviamente había elementos entre ellos que maltrataban a los prisioneros, pero ese maltrato no se toleraba. Además, era imposible que las SS supervisaran por sí solas a semejante masa de gente en el trabajo o en el campo, por lo que se asignaba a los prisioneros, allí donde podían, la tarea de supervisar a otros prisioneros y hacerles trabajar. La administración interna del campo estaba casi totalmente en sus manos. Por supuesto, había muchos malos tratos que no se podían evitar, porque apenas había miembros de las SS en el campo por la noche. Solo en ocasiones especiales se permitía a los SS entrar en el campo, así que los prisioneros estaban más o menos abandonados a estos capos. Ya ha mencionado las normas que existían para los guardias, pero también en cada campo había un régimen. En tal campo, por supuesto, la orden preveía castigos para los prisioneros que violaran el régimen del campo. En primer lugar, traslado a una compañía de castigo, es decir, trabajo más pesado y alojamiento limitado. Luego arresto en el bloque de prisioneros, arresto en una celda sin luz, en los casos más graves, grilletes o latigazos. La flagelación fue prohibida por el Reichsführer en 1942 o 1943. No puedo decir exactamente cuándo. Luego estaba el castigo de permanecer de pie en la puerta del campo durante bastante tiempo. Y por último, los castigos corporales. Sin embargo, ningún comandante podía ordenar ese castigo corporal basándose en su propia autoridad. Solo podía solicitarlo. En el caso de los hombres, la decisión correspondía al inspector del campo de concentración, Gruppenführer Schmidt. En el caso de las mujeres, el Reichsführer dejaba la decisión enteramente en sus manos. Quizás sepa que para los miembros de las SS también había dos campos disciplinarios, a veces también llamados campos de concentración, a saber, Dachau y Danzig-Matzkau. Correcto. El régimen existente en los campos y el trato que recibían los miembros de las SS que eran internados en ellos, ¿difería del de los demás campos de concentración? Sí, estos dos campos no estaban bajo la jurisdicción de la Inspección de Campos de Concentración, sino bajo la jurisdicción del Tribunal de las SS y de la Policía. No inspeccioné ni vi personalmente estos dos campos. Así que no sabes nada del régimen de esos campos. No sé nada de eso. No tengo más preguntas para el testigo. Tengo una pregunta que me gustaría hacer al alto tribunal. El segundo abogado defensor ha pedido la SS. ¿Está permitido que el segundo abogado defensor haga algunas preguntas? Hace tiempo que el tribunal determinó que solo se puede oír a un abogado defensor. Testigo, usted ha dicho ahora que miembros de la Marina fueron enviados a campos de concentración. Sí, ¿Eran campos de concentración o campos de trabajo? eran campos de trabajo. ¿Barracones del campo de trabajo de producción de armas? Me informaron de que los soldados destinados a vigilar campos de trabajo eran entregados a las SS. Esto es cierto solo en parte. Algunas de estas personas, no recuerdo el número, fueron llevadas a las SS. Algunos fueron devueltos a la unidad original o intercambiados. Hubo intercambios todo el tiempo. Gracias. Con el permiso del tribunal, me gustaría presentar en primer lugar, en nombre de nuestros aliados británicos, una serie de datos relativos a las Waffen-SS, sin hacerlos públicos.
Se trata simplemente de información estadística relativa al número de guardias de las Waffen-SS utilizados en los campos de concentración. Pido que se muestren al testigo los documentos D-745-AB, D-746-AB, D-747, 48, 49 y 51, de los cuales es la declaración de este testigo. Testigo, ¿hizo una declaración D-749 que le fue entregada? Sí, ¿Y estás familiarizado con el contenido de los otros? sí. ¿Y usted testifica que esas cifras son ciertas y correctas? Sí, muy buenas. Serán copias número USA 810. ¿Visitó de vez en cuando algún alto cargo o funcionario nazi el campo de concentración de Mauthausen o Dachau mientras usted estuvo allí? Sí. ¿Sería tan amable de dar al tribunal los nombres de esas personas? Recuerdo que en 1935 todos los Gauleiter inspeccionaron Dachau a las órdenes del Reichsführer Himmler. No los recuerdo por separado. ¿Recuerda también que alguno de los ministros visitara estos campos mientras usted estaba en ellos? ¿Se refiere al viaje de inspección de 1935? En cualquier momento mientras estuvo en estos campos de concentración. En 1938 el ministro Frick estuvo en Sachsenhausen con el Regierungspräsident. ¿Recuerda a algún otro ministro que estuviera allí en algún momento? No en Sachsenhausen, sino en Auschwitz, el ministro de Justicia. ¿Quién era? Terracom. ¿Quién más? ¿Recuerdas a alguien más? Sí, pero ahora mismo no recuerdo el nombre. Bueno, ¿quién? Ya lo he dicho antes, pero ahora no recuerdo el nombre. Bien. Usted testificó que muchas de las órdenes de ejecución fueron firmadas por Müller. ¿Es eso correcto? Sí. No es un hecho que todas esas órdenes de ejecución que usted testificó. Disculpe, señor presidente, al testigo se le han mostrado documentos y se le pregunta por su contenido. La defensa no puede entender a la acusación porque no conocemos el contenido de estos documentos. Pido que nos den copias de ellos. No se entregaron copias a los acusados. Sí, lo tengo. Tenemos copias. Sin embargo, se repartieron 5 copias alemanas. Bien, la pregunta puede ser considerada. Testigo, le he preguntado por las órdenes de ejecución que testifica que firmó Müller. ¿Lo entiende? Sí. No es un hecho que todas estas órdenes de ejecución que usted testificó, firmadas por Müller, también fueron firmadas por orden de, o como representante de, el jefe de la Reichssicherheitshauptamt, Kaltenbrunner. Sí. Eso estaba en las copias de los originales que yo tenía. Luego, cuando trabajé en Oranienburg, al pie ponía Cuarto Müller, como representante Müller. En otras palabras, Müller simplemente firmaba como representante del jefe de la Reichssicherheitshauptamt, Kaltenbrunner, ¿no es así? Sí. Y por supuesto, usted sabe que Müller era un subordinado del jefe de la Reichssicherheitshauptamt, Kaltenbrunner. Sí. Testigo, usted hizo una declaración por escrito. ¿No es así, a petición de la Fiscalía? Sí. Pido que se muestre al testigo el documento número PS 3868, que presento al tribunal como prueba documental de USA 819. ¿Firmó esta declaración voluntariamente, testigo? Sí. Señores del tribunal, tenemos esta declaración jurada en 4 idiomas. Usted ya ha iluminado parcialmente para nosotros algunas de las preguntas que están contenidas en esta declaración jurada. Por lo tanto, omitiré algunas partes de este testimonio. Por favor, siga el texto mientras lo leo. ¿Tiene una copia de la declaración jurada delante de usted? Sí. Voy a dejar el primer párrafo y empezar con el segundo. Tuve trato constante con la administración de los campos de concentración a partir de 1934 y serví en Dachau hasta 1938. Luego fui ayudante del comandante del campo de Sachsenhausen desde 1938 hasta el 1 de mayo de 1940, cuando fui nombrado comandante del campo de Auschwitz. Fui director de ese campo hasta el 1 de diciembre de 1943. Creo que al menos 2.500.000 víctimas fueron exterminadas allí por envenenamiento en cámaras de gas e incineración, y al menos otras 500.000 murieron de hambre y enfermedades. El número total de muertos alcanza así aproximadamente los 3 millones, es decir, el 70 u 80% de todas las personas enviadas a Auschwitz como prisioneros.
Los prisioneros restantes se encontraban entre los seleccionados para realizar trabajos forzados en las empresas industriales que había en los campos de concentración. Entre los ejecutados y quemados había aproximadamente 20.000 prisioneros de guerra rusos que habían sido sacados por la Gestapo de los campos de prisioneros de guerra. Estos prisioneros de guerra fueron transportados a Auschwitz en escalones del ejército por oficiales y soldados del ejército regular alemán. Entre los muertos restantes había aproximadamente 100.000 judíos alemanes y muchas personas de nacionalidad mayoritariamente judía procedentes de Holanda, Francia, Bélgica, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Grecia y otros países. Solo en el verano de 1944 ejecutamos aproximadamente a 400.000 judíos húngaros en Auschwitz. ¿Está bien, testigo? Sí. Ahora voy a dejar las primeras líneas del tercer párrafo y voy a empezar por la mitad del tercer párrafo. Antes de la creación de la Reichssicherheitshauptamt, la Policía Secreta del Estado, Gestapo, y la Oficina de Policía Criminal del Reich eran responsables de las detenciones, los destinos a campos de concentración, los castigos y las ejecuciones en los mismos. Tras la organización de la Reichssicherheitshauptamt, todas estas funciones se llevaron a cabo como antes, pero bajo órdenes firmadas por Heydrich como jefe de la Reichssicherheitshauptamt, en la época en que Kaltenbrunner estaba al mando. Las órdenes de detenciones preventivas y ejecuciones eran firmadas por Kaltenbrunner o Müller, el jefe de la Gestapo, como adjunto de Kaltenbrunner. En aras de la precisión, la última fecha del párrafo 2 es 1943 o 1944. Creo que es 1944. Es correcta la fecha, testigo, al final del párrafo 2, a saber que 400.000 judíos húngaros fueron ejecutados solo en Auschwitz en el verano de 1944? ¿Es 1943 o 1944? 1944. Parte de la cifra se refiere a 1943, solo una parte. No puedo darle la cifra exacta. El final fue 1944. Otoño de 1944. Así es. El exterminio masivo por gaseamiento comenzó en el verano de 1941 y continuó hasta el otoño de 1944. Yo supervisé personalmente las ejecuciones en Auschwitz hasta el 1 de diciembre de 1943. Debido a mi cargo en la inspección de campos de concentración de la WBFHA, sé que estas ejecuciones masivas continuaron como antes. Todas las ejecuciones masivas por asfixia en cámaras de gas se llevaron a cabo bajo la orden directa, la supervisión y la responsabilidad de la Reichssicherheitshauptamt. Recibí todas las órdenes para llevar a cabo estas ejecuciones masivas directamente de la Reichssicherheitshauptamt. Testigo, ¿este testimonio es verdadero y correcto? Sí. El 1 de diciembre de 1943 fui nombrado jefe de la ONE a división del grupo D de la WEFHA. En este puesto me encargaba de coordinar todos los asuntos que surgían entre la Reichssicherheitshauptamt y los campos de concentración gestionados por la WEFHA. Permanecí en este puesto hasta el final de la guerra. Paul, como jefe de la WEFHA, y Kaltenbrunner, como jefe de la Reichssicherheitshauptamt, mantenían frecuentes discusiones escritas y verbales sobre asuntos relativos a los campos. Ya nos has hablado del voluminoso informe que trajiste a Kaltenbrunner en Berlín. Por lo tanto, omito el resto del quinto párrafo. La solución final de la cuestión judía significaba el exterminio total de todos los judíos de Europa. En junio de 1941 recibí la orden de encargarme del equipamiento para su exterminio en Auschwitz. En aquella época había 3 campos de exterminio en la Gobernación General: Belsen, Treblinka, 293 y Volzek. Estos campos estaban subordinados al Einsatzkommando de la Policía de Seguridad y al SD. Yo fui al campo de Treblinka para ver cómo se llevaba a cabo allí el exterminio. El director del campo de Treblinka me dijo que había liquidado a 80.000 personas en 6 meses. Se ocupaba principalmente del exterminio de los judíos del gueto de Varsovia. Utilizaba gas monóxido, pero yo pensaba que este método no era muy eficaz. Así que cuando monté la sala de exterminio en Auschwitz, utilicé Ciclón B,
ácido cianhídrico cristalizado, que arrojábamos a la cámara de la muerte a través de una pequeña abertura. Dependiendo de las condiciones climáticas de esta cámara, la gente moría en 3 a 15 minutos. Reconocíamos la muerte por el hecho de que las personas en la celda dejaban de gritar. Normalmente esperábamos media hora antes de abrir las puertas para sacar los cadáveres. Una vez sacados los cadáveres, nuestros equipos especiales retiraban los anillos de las víctimas y extraían los dientes de oro. ¿Todo esto es cierto y coherente con la realidad, testigo? Sí. Por cierto, ¿qué se hacía con el oro que se sacaba de la boca de los cadáveres, lo sabes? Sí. Díselo al tribunal. El oro fue fundido y entregado al principal departamento de saneamiento de las SS en Berlín. Otra mejora que hicimos con respecto al campo de Treblinka fue que construimos nuestra cámara de gas de forma que pudiera albergar a 2000 personas a la vez, mientras que en Treblinka las 10 cámaras de gas tenían capacidad para 200 personas cada una. Elegíamos a las víctimas de la siguiente manera. En Auschwitz, 2 médicos de guardia examinaban a los prisioneros que llegaban por escalones. Los prisioneros eran enviados a uno de los médicos, que inmediatamente tomaba una decisión sobre el terreno. Los aptos para el trabajo eran enviados al campo. El resto eran enviados inmediatamente a las fábricas de exterminio. Todos los niños pequeños eran exterminados, ya que no podían trabajar. Otra mejora que introdujimos en comparación con Treblinka. En Treblinka, las víctimas siempre sabían que iban a morir. En Auschwitz, las víctimas pensaban que iban a ser desinfectadas. Por supuesto, a menudo adivinaban nuestras verdaderas intenciones y a veces se producían disturbios y dificultades. Muy a menudo, las mujeres intentaban esconder a sus hijos bajo la ropa, pero, por supuesto, cuando estábamos en Auschwitz, las víctimas pensaban que iban a ser desinfectadas. Una vez descubiertos, los enviábamos a las cámaras de exterminio. Se nos ordenó llevar a cabo todo este exterminio en secreto, pero el hedor horrible y nauseabundo de la quema constante de cadáveres llenaba toda la zona, y toda la población que vivía en los alrededores sabía que se estaba llevando a cabo el exterminio en Auschwitz. Dígame, testigo, ¿es todo esto correcto y coherente con la realidad? Sí. Ahora me saltaré los párrafos 8 y 9, que tratan de los experimentos médicos sobre los que ya ha testificado. Pasaré al párrafo 10. Rudolf Milner fue jefe de la Gestapo en Katowice desde aproximadamente marzo de 1941 hasta septiembre de 1943. Como tal, a menudo enviaba prisioneros a Auschwitz para su encarcelamiento o ejecución. En varias ocasiones viajó él mismo a Auschwitz. El tribunal de la Gestapo y el Standgericht de las SS, que juzgaban a personas acusadas de diversos delitos, como la fuga de prisioneros de guerra, tenían a menudo su sede en Auschwitz, y Milner asistía con frecuencia al juicio de dichas personas, que solían ser ejecutadas en Auschwitz tras ser condenadas. Le mostré a Milner todo el combinado de exterminio de Auschwitz. Se interesó directamente por ello, ya que tenía que enviar judíos de su territorio para ser exterminados en Auschwitz. Comprendo el inglés como se indica más arriba. La declaración que antecede es correcta. Esta declaración fue prestada por mí voluntariamente y sin coacción. La firmé al leerla el 5 de abril de 1946 Nuremberg. Ahora le pregunto, testigo, si lo que he leído es correcto para ti. Sí. Con esto concluye mi contrainterrogatorio, excepto un punto que nuestros aliados británicos desean presentar, que es un resumen de los puntos que presenté al principio del contrainterrogatorio. Sería la copia número USA 810. Se trata de un resumen de copias anteriores relativas a las Waffen-SS al comienzo de mi interrogatorio, y según tengo entendido, señoría, tanto la delegación soviética como la francesa tienen 1 o 2 preguntas que consideran importantes para su país y que desean plantear a este testigo. General Rudenko, usted recordará que el representante de la Fiscalía aseguró al tribunal que en lo que respecta a los testigos, con la excepción de 1 o 2 acusados en particular, la Fiscalía solo realizaría un contrainterrogatorio. Y ahora, después de esa garantía, esta es la segunda instancia en la que la Fiscalía deseaba más de un contrainterrogatorio. Es correcto, señor presidente, que la Fiscalía hizo tal comunicación al tribunal en su momento, pero la Fiscalía se ha reservado el derecho de hacerlo cuando sea necesario, porque los fiscales aquí presentes representan a 4 países
y cuando sea necesario, cada uno de los fiscales tiene derecho a interrogar al acusado o a un testigo sobre cuestiones de interés para nosotros. Puedo informar, señor presidente, que estamos interesados en un cierto número de preguntas relacionadas específicamente con el exterminio de ciudadanos soviéticos, millones de ciudadanos soviéticos, y algunos detalles relacionados con este exterminio. En nombre de la delegación francesa, me gustaría hacer 2 o 3 preguntas relacionadas con los documentos que en su día se presentaron al tribunal en el libro de documentos de la Fiscalía Francesa número F709, con el fin de aclarar dicha documentación. Eso es realmente todo, pero estas preguntas son muy importantes para nosotros. Testigo, en la declaración jurada que se ha leído ahora, usted dijo en el párrafo 2 que al menos 2 millones más murieron de hambre y enfermedades. Le pregunto, ¿cuándo ocurrió esto? ¿Fue hacia el final de la guerra u observó este hecho incluso antes? Coronel Pokrovsky, el tribunal ya ha declarado, habiendo ordenado con el consentimiento de los fiscales, que en el caso de los testigos habrá un solo contrainterrogatorio. No hay nada en el estatuto que autorice expresamente a la acusación a permitir a cada fiscal contrainterrogar a los testigos, y por otro lado está el artículo 18 que ordena al tribunal tomar medidas estrictas para prevenir cualquier acción que pueda resultar en un retraso irrazonable, y en opinión del tribunal en el presente caso el tema está totalmente cubierto, y por lo tanto el tribunal considera que tiene derecho a seguir las reglas que ha establecido en este caso. Por lo tanto no oirá más repreguntas. Dr. Kaufman, ¿desea una nueva entrevista? Voy a ser muy breve. No, todo se remonta a los últimos años de la guerra. Es el principio del final de 1942. Dr. Kaufman, ¿desea una nueva entrevista? Voy a ser muy breve. En el párrafo 3, ¿tiene una declaración jurada? No. ¿Puedo pedir que se los den al testigo otra vez? En el apartado 3, al final, usted afirma que las órdenes de detención preventiva, remisiones, castigos y ejecuciones especiales fueron firmadas por Kaltenbrunner o Müller, el jefe de la Gestapo, como adjunto de Kaltenbrunner. ¿Desea, por tanto, contradecir lo que ha afirmado anteriormente? No, eso solo completa lo que he dicho una y otra vez. Solo he leído unas pocas órdenes de Kaltenbrunner, la mayoría firmadas por Müller. En el párrafo 4, al final, usted afirma: todas las ejecuciones masivas con gas se llevaron a cabo por orden directa, bajo la supervisión y responsabilidad de la Reichssicherheitshauptamt. Recibí órdenes de llevar a cabo ejecuciones masivas directamente de la Reichssicherheitshauptamt. Según las declaraciones que hizo antes ante el tribunal, toda la acción le llegó de Himmler a través de Eichmann, que tenía una comisión personal. ¿Dice lo mismo ahora que antes? Sí. En el párrafo 7, al final, usted afirma, no voy a leerlo, que aunque los exterminios se llevaban a cabo en secreto, la población de los alrededores notaba algo sobre el exterminio de personas. En los primeros tiempos, es decir, antes del comienzo de esta acción especial de exterminio, ¿ocurría algo de esta naturaleza en Auschwitz para eliminar a personas que habían muerto de la forma habitual? Sí. Cuando aún no se había construido el crematorio, quemábamos en grandes fosas sobre todo a los que habían muerto y que no podían ser quemados en el crematorio temporal del campo. Un gran número, no recuerdo el número, eran colocados en fosas comunes y más tarde también quemados en estas fosas. Esto fue antes de que comenzaran las ejecuciones masivas de judíos. ¿Estaría de acuerdo conmigo si dijera que solo a partir de los hechos descritos no se puede demostrar de forma concluyente que se tratara del exterminio de los judíos? No, no hay forma de llegar a esa conclusión. La población... ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta es si puede deducirse de los hechos probados, al final del apartado 7, que se trataba del exterminio de judíos. Relaciono esa pregunta con la respuesta anterior del testigo. Esta es mi última pregunta. La última frase del apartado 7 con referencia a las cenizas y el olor repugnante. ¿Podría la población haberse dado cuenta por estas cosas de que había un exterminio de personas? No es esa la pregunta más obvia, ¿verdad? No podían saber a quién estaban exterminando. Ya he tenido suficiente. No tengo más preguntas.
Pido permiso al tribunal para hacer algunas preguntas adicionales, porque durante el contrainterrogatorio, el testigo declaró que el acusado Frick visitó los campos de concentración de Sachsenhausen y Oranienburg en 1938. Testigo, cuando tuvo lugar la inspección del campo de concentración de Oranienburg, 1937-38, ¿había alguna evidencia de atrocidades? No, ¿Por qué no? porque entonces no se hablaba de atrocidades. Es cierto que en aquella época el campo de concentración de Oranienburg era un modelo de orden y que la principal ocupación era la producción agrícola. Sí, así es. Sin embargo, el trabajo se realizaba sobre todo en talleres de carpintería. ¿Puede darme algún detalle de lo que se mostró en relación con dicha visita oficial? Sí, al grupo visitante se le mostró el campo en sí, las habitaciones, la cocina, el hospital y luego todos los edificios administrativos, especialmente los talleres donde trabajaban los prisioneros. ¿En aquella época las viviendas y los hospitales ya estaban llenos? No, normalmente estaban llenos entonces. ¿Qué aspecto tenían estos pisos? En aquella época, los alojamientos eran como los barracones del campo de entrenamiento. Los prisioneros tenían ropa de cama y los artículos de higiene necesarios. Todo estaba aún en mejor estado. Eso es todo. No tengo más preguntas. Testigo, ¿cuál era el mayor número de campos de trabajo que existían en aquella época? No puedo darle una cifra exacta, pero mi estimación era de unos 900. ¿Cuál era la población de esos 900 habitantes? Tampoco puedo decirlo. La población difería. Había campos con 100 prisioneros y campos con 10.000 prisioneros. Por lo tanto, no puedo dar cifras del número total de personas utilizadas en los campos de trabajo. ¿Bajo la autoridad de qué departamento estaban los campos de trabajo? Estos campos de trabajo, en lo que respecta a los guardias, la gestión y la ropa, estaban bajo el control del Departamento de Administración General. Todas las cuestiones relativas a la productividad del trabajo y el suministro de alimentos corrían a cargo de la industria armamentística, que utilizaba a estos prisioneros. Y al final de la guerra las condiciones en estos campos de trabajo eran similares a las que existían en los campos de concentración, tal y como los ha descrito antes. Sí. Como ya no había posibilidad de llevar prisioneros enfermos a los campos principales, había un hacinamiento muy grande en estos campos de trabajo, y la tasa de mortalidad era muy alta. El testigo puede retirarse.